muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Amada Iglesia, bienvenidos a nuestro culto de adoración. Damos gracias al Señor porque nos permite, como cada fin de semana, reunirnos de manera virtual. Es un gozo poder vernos, saber que estamos bien, sabemos que estamos unidos en un mismo espíritu, listos para aprender más del Señor cada día. En esta semana continuamos con la serie La Primavera de Esperanza, con el tema La Esperanza de la Resurrección, que es el fundamento de la vida del cristiano. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 13, versículo 12, en la versión Nueva Biblia Vida, dice así: la esperanza frustrada trae angustia al corazón, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Ahora les invito a ponerse de pie para consagrar nuestro culto de adoración al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos por la nueva oportunidad de estar delante de ti para disfrutar de un tiempo de alabanza, de un tiempo de adoración, de un tiempo, Señor, donde vamos a escuchar tu bendita palabra. Señor, te honramos, Señor, te alabamos, Señor, te exaltamos. Señor, bendecimos tu nombre, declaramos que eres soberano, declaramos que eres el Todopoderoso, declaramos que tú conoces todas las cosas, declaramos que nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación, nuestra congregación está en tus manos. Te damos gloria en este día. Declaramos que no hay Dios como tú. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Bendito es tu nombre. Hoy vamos a disfrutar en tu presencia, Señor. Hemos preparado nuestro corazón, hemos alistado nuestro corazón, nos hemos consagrado, Señor, para que tú hables a nuestra vida y nos des retos, desafíos, nos corrijas, nos enseñes, nos ministres, Señor, en este día.
Gracias por este tiempo, Señor. Declaramos el respaldo de tu Espíritu Santo y de tu poderosa palabra en este servicio de poder en esta mañana. Y usa a tu siervo una vez más, Señor amado, con gracia y con unción en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si usted está con alguien ahí, dígale, ¿estás listo para alabar al Señor? ¿Estás listo para tener un tiempo hermoso con el Señor? Dígale ahí, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Celebrad a Cristo, celebrar. Él resucitó. Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó. Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Él resucitó. Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. El Señor resucitó. Solo en Jesús está mi fe, mi corazón y mi valor me sostendrá cual roca fiel, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, a su iglesia sostendrá. Asambleas de
prenderte del Señor. Mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre nos compró. Asambleas de Dios del Perú, asambleas de Dios del Perú, las asambleas de Dios del Perú, asambleas de Dios del Perú. Desde el nacer hasta morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Desde el nacer hasta morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Solo en Jesús está mi fe. Ningún poder, ninguna paz me arrebatará, me arrebatará. Escuchemos la palabra del Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es expresar a Dios cada estrofa, cada canto, de que en verdad los afanes de la vida, los problemas, las circunstancias de la vida no nos van a doblegar. Cuando ponemos los ojos en el Señor, cuando ponemos y vivimos para el Señor, seguramente que siempre tendremos esa fuerza para ir hacia adelante. Muy bien, en esta serie Primavera de Esperanza vamos a continuar con un nuevo tema el día de hoy y hablaremos sobre la esperanza de la resurrección. Es nuestro tema para el día de hoy. En Lucas capítulo 20, en el versículo 27 al 38, ese es el pasaje que vamos a ver el día de hoy y sobre eso vamos a ir hablando, vamos a ir desarrollándonos en todo este tema. En los días de Jesús había mucha diferencia de opinión entre los judíos especialmente, acerca de la resurrección. Por un lado estaban los fariseos que creían en la resurrección y por otro lado estaban los saduceos que no creían en la resurrección. De modo que estaba polarizado la fe en ese sentido. Si bien es cierto, el pueblo judío tenía como doctrina, mire esto, como doctrina, lo había tenido por muchos años la resurrección, pero cuando apareció el pensamiento griego, eso infectó esa doctrina y de pronto que ya de modo que esa facción de los saduceos ya no creían en la resurrección. Así que era una época que le tocó vivir a Jesús y que él tuvo que pararse firme y tuvo que mantener claramente su doctrina para que dejara muy claro a su iglesia que posteriormente iba a desarrollarse y cómo teníamos la iglesia que entender la doctrina. Pablo también tuvo muchas situaciones diversas sobre esto y él tuvo que también
tuvo que afirmar la doctrina, tuvo que asentar la doctrina con toda firmeza, con toda convicción, porque había pues justamente corrientes muy fuertes en la época que consideraban que era un tema irrelevante, y cuando la gente escuchaba, cuando la gente supuestamente importantes de la sociedad escuchaban hablar de la resurrección, lo veían como un tema irrelevante, sin valor, y se burlaban de las personas de quienes hablaban acerca de la resurrección. Y eso en el pasaje que hoy nos va a tocar, justamente ahí a Jesús le tienden una trampa a manera de burla, ¿no? Porque ellos no creían, los saduceos no creían en la resurrección, y querían dejarlo a nuestro Señor en ridículo frente a toda la multitud que lo estaba escuchando ahí. Pero como siempre ha sucedido, todos aquellos que vinieron tratando de buscar el mal, siempre salieron mal parados. Y quienes salieron avergonzados fueron ellos. Muy bien, entonces hoy vamos a ver cómo es que el tema de la resurrección está presente ya en el Antiguo Testamento, y luego el tema de la resurrección en el Nuevo Testamento. Estos dos grandes puntos vamos a ver el día de hoy, y vamos a tratar de ir lo más rápido posible, porque este es un tema doctrinal, pero que tiene que ver con nuestra fe y tiene que ver con nuestra esperanza, con nuestro futuro. Y por eso nosotros tenemos que tener con muy claro este tema, y esperamos que este domingo y el siguiente que vamos a tocar este tema, nosotros lo tengamos todo claro en nuestra vida. Veamos la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. La doctrina de la resurrección tiene su fundamento en la revelación de Dios a su pueblo desde tiempos muy inmemoriales. Jesús, cuando responde a los saduceos, que estamos justamente leyendo este pasaje, Jesús los llevó a este suceso que había ocurrido en el libro de Éxodo, cuando Moisés se encontró en la zarza con el Señor, y Dios le habló allí y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Jesús va a tomar ese tema para responder acerca de la resurrección, y eso nos indica que ya a partir de allí, digamos, de la escritura en el Antiguo Testamento, se comienza a registrar acerca de lo que es la resurrección. Sin embargo, el libro de Hebreos nos dice que los patriarcas antes de Moisés, ellos ya hablaban también acerca de una resurrección. Allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, del versículo 8 en adelante, porque hay varios versículos que solamente algunos los voy a mencionar, el escritor de Hebreos dice que los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob esperaban la resurrección de los muertos. Dice en el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, miren lo que dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, ya los patriarcas estaban ellos esperando una ciudad celestial, va a decir más abajo. Entonces, ¿qué estaban hablando? Estaban hablando de que un día ellos van a resucitar y van a vivir en esa patria celestial. Ya estaban hablando. Claro, eso lo entendemos hoy con más claridad, porque después que Jesucristo enseñara y dijera allí en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ahora entendemos mejor a estos patriarcas cuando dice que esperaban una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y esa es la nueva Jerusalén, o la Jerusalén espiritual que habla el Apocalipsis. Mire cómo ellos ya tenían esta revelación sobre la resurrección. Ahora, Job, que es contemporáneo de Abraham, también hablaba acerca de lo mismo. Dice ahí en Job, en el capítulo 19, en el versículo 25 en adelante, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré
por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y aquí hay dos cosas importantes. Por un lado, habla del Redentor, y dice que el Redentor se va a levantar del polvo. Está hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Porque ¿quién es el Redentor? Justamente es el Mesías. Entonces ya está hablando acerca que el Redentor vive y que Él se va a levantar del polvo. Claro, está hablando acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Pero habla también de su propia resurrección, porque dice, y después de deshecha esta mi carne, ¿ve? En mi carne he de ver a Dios. Entonces pareciera una contradicción, pero no, es que no hay contradicción. Lo que pasa es que la segunda parte está hablando de su resurrección. Está diciendo que en su cuerpo, si bien es cierto, en su cuerpo Él va a morir, pero también en su mismo cuerpo, dice, Él va a ver a su Redentor. Él va a ver al Mesías, va a ver a Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué cosas estaban ya hablándose? Ya estamos hablando de tiempos históricos muy grandes, ¿no? Entonces, importante esto. Ahora, también encontramos profecías acerca de la resurrección. Encontramos profecías mesiánicas y otro tipo de profecías acerca de la resurrección. Entonces, ya la doctrina de la resurrección estaba presente. Dice en el Salmo 16:9, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí ya está hablando acerca de la resurrección del Mesías, de lo que iba a suceder y de lo que luego sucedió, como vamos a ver más adelante. Entonces, mire, ya del Antiguo Testamento estaba hablando acerca de la resurrección. Si bien es cierto, en el tiempo de Jesús era un tema irrelevante, era un tema, digamos, que no tenía valor, si se quiere el término, no tenía ningún valor hablar de la resurrección, y eso era casi un tema, digamos, para ignorantes, por así decirlo. Entonces, sin embargo, ya desde la antigüedad se venía hablando porque dentro del conocimiento de Dios y dentro del plan eterno de Dios y dentro de la cosmovisión de Dios y dentro de la eternidad que Dios tiene planificado para el hombre, Dios ha establecido la resurrección. Como vamos a ver posiblemente el próximo domingo, la importancia de que la iglesia debe creer en la resurrección y cómo es que el cristiano va a resucitar. Así que entonces ya vemos aquí la importancia de la resurrección como principio, como tema que en el Antiguo Testamento ya se venía dando. ¿Qué más? Y también en el libro, está en Oseas y otros pasajes más, pero Daniel también va a hablar acerca de la resurrección y va a decir que van a resucitar los buenos y los malos. O sea, la resurrección es para todas las personas. Dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, luego otro día vamos a explicar cómo es que son estas dos resurrecciones y cómo es que uno es para vida eterna y cómo es que es para vergüenza eterna. De repente el próximo domingo vamos a ahondar en eso, porque eso es un tema muy relevante para nosotros y muy importante que debemos entender. Muy bien, y entonces la resurrección se fue dando, y entonces comenzó a suceder en el Antiguo Testamento, comenzó a suceder que habían personas que por el poder de Dios comenzaron a resucitar. ¿Recuerda usted, por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta? ¿Se acuerda cuando murió el hijo de la viuda de Sarepta y Elías le dijo, Señor, pero me has traído acá, ¿cómo es que ahora ese niño va a morir? Y entonces él fue y oró y el niño resucitó. Entonces, obviamente esas resurrecciones, luego este chico seguramente creció, se hizo grande y luego se murió, ya no más se ocupa de eso, pero lo que vamos a ir viendo aquí es que ya comienza a entenderse de manera práctica acerca de la resurrección.
para que no sea solamente una palabra, para que no solamente sea un término doctrinal, sino que sea un hecho relevante y que las personas comiencen a ver que sí es posible la resurrección. Es posible la resurrección. Y entonces, para que se vea eso, entonces es necesario que ya en el Antiguo Testamento comenzaron a darse resurrecciones para que las personas dieran cuenta que es posible, que el hombre sí puede volver de la muerte. Otro hecho pasó allí cuando murió la hija de la Sunamita. ¿Se acuerda donde Eliseo solía quedarse en su casa y un día murió el hijo de la Sunamita y entonces Eliseo fue y oró y Dios lo levantó nuevamente, lo levantó de la muerte donde se encontraba? Entonces eran sucesos y claro, y entonces toda la gente se enteraba, decía, wow, qué impresionante, ¿cómo es que la gente puede resucitar? ¿Cómo es que las personas pueden resucitar? Pero lo más impactante lo encontramos allí en 2 Reyes 13, del 20 al 21, cuando algunas personas fueron a enterrar un muerto y el muerto cayó y chocó con los huesos del profeta Eliseo. Y de pronto el muerto choca con los huesos y el muerto se levanta. Y todos los que habían ido allí a enterrar al muerto, yo imagino, salieron muertos de susto. No, porque ese muerto se levantó y comenzó a ir tras ellos. Eso debe haber sido todo un espectáculo, ¿no? Pero lo que vemos aquí es el hecho de que se produce la resurrección. Y eso fue confirmando y fue afirmando acerca de lo que es la doctrina de la resurrección. Por eso cuando Jesús le va a decir a Marta, le dice, tu hermano resucitará. Y Marta dice, sí, Señor, yo lo sé. Allí en el capítulo 11 de Juan, ¿se acuerda? Entonces, sí, Señor, le dice Marta, yo sé que Él se va a levantar en la resurrección de los justos, allá en el tiempo de la resurrección, cuando suceda, cuando acontezca la resurrección. Yo lo sé, Señor. Pero lo que pasa es que ella había aprendido muy bien la doctrina de la resurrección y ella tenía esa esperanza de la resurrección, porque eso lo habían enseñado. Eso lo había enseñado y ella había aprendido eso, aunque los saduceos enseñaban otra cosa distinta, diferente, mezclada con el pensamiento griego. Sin embargo, ella había preferido quedarse con la doctrina del Señor. Muy bien, pero estas resurrecciones que pasaron aquí en el Antiguo Testamento simplemente son una sombra nada más de lo que luego va a pasar con Cristo. Recuerde, las resurrecciones son una pequeña sombra nada más, pero ya fue suficiente para establecer lo que es la doctrina, que es posible, que se puede dar la resurrección, y ahí sucedía, y ahí se daba, y todo el mundo se llegaba a enterar de lo sucedido. Pero esa gente que había resucitado, obviamente no había resucitado en lo sobrenatural, habían resucitado siempre en lo natural. Lo que va a suceder es que después va a venir una resurrección, del que vamos a hablar después, es de la resurrección sobrenatural en una dimensión superior. Luego tenemos el segundo tema, que es la esperanza de la resurrección en el Nuevo Testamento. Entonces los antiguos tenían esperanza de la resurrección. Ya vemos, desde los patriarcas ya tenían conocimiento de la resurrección, aunque no tenían Biblia y aunque ellos no tenían nada escrito, pero la revelación de Dios a su corazón, a su vida, es que ellos comenzaron a creer acerca de la resurrección. Cuando llegó el tiempo de liberar a Israel, Dios habló a Moisés para que lo hiciera, y cuando Moisés se encontró con el Señor en el Sinaí, entonces ahí se escribieron a la revelación de Dios, el Pentateuco, ahí se escribió, y entonces allí ya comienza Dios a revelarse y comienza a dejar cosas escritas. Pero ahora llegamos al Nuevo Testamento. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento, obviamente han pasado muchos años, cientos de años, miles de años, que este pueblo sabe de la resurrección. Obviamente está afectada por el pensamiento griego ahora, pero sus generaciones, y muchas generaciones murieron creyendo en la
en la resurrección. Y qué bueno, hermanos, es que uno tenga esperanza, que no solamente espere en esta vida, que no solamente espere cosas en esta vida, cosas temporales de la vida. No, tiene que esperar, su vida tiene que tener más luz, su vida tiene que ser más abierta, su vida tiene que tener una mejor cosmovisión, más. Y entonces encontramos aquí este tema, el segundo tema, que es la esperanza de la resurrección en el Nuevo Testamento. En los tiempos de Cristo, la esperanza doctrinal de la resurrección había sufrido fuertes ataques del pensamiento griego, y la aristocracia judaica, que estaba conformada por los sacerdotes, habían tomado este pensamiento filosófico griego, que enseñaba que el alma del hombre estaba prisionera en el cuerpo cuando se daba la muerte. Y cuando venía la muerte, entonces el alma salía, el espíritu salía de la persona y era liberada. Y entonces el cuerpo era destruido y el ser espiritual entraba a vivir la vida eterna. Entonces, para el pensamiento griego, este cuerpo es malo en sí mismo, el cuerpo es pecaminoso en sí mismo, y por lo tanto debe ser destruido, esto debe ser desechado, y cuando el hombre muere, entonces la mayor felicidad, en el pensamiento griego, la mayor felicidad es la muerte. ¿Por qué? Porque entonces ya en la muerte el hombre se queda libre, su espíritu queda libre y comienza a vivir la eternidad. Pero el Señor va a enseñar diferente. El Señor va a decir, no, hay resurrección. Para vivir la eternidad tiene que haber resurrección. ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó al hombre, recuerde, lo hizo del polvo de la tierra. ¿Se acuerda de eso? Lo hizo del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, puso la vida, puso al hombre espiritual allí, dentro. Eso quiere decir, ¿qué significa eso? Significa que Dios, cuando creó al hombre, lo hizo para que viviera dentro de un cuerpo, para que el hombre se pueda desarrollar en la vida, para que el hombre pueda señorear en la vida. Tiene que ser dentro de un cuerpo, no fuera de un cuerpo. Y por eso cuando la persona muere, va a un lugar, dice, se va allí al paraíso, van los creyentes, se van al paraíso y ahí van a esperar la resurrección, el tiempo de la resurrección. ¿Por qué? Porque no les está permitido seguir viviendo, desarrollándose. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollarse en el cuerpo. Por eso van al paraíso a reposar, a descansar allí un tiempo hasta que venga la resurrección. Y eso vamos a tocar el próximo domingo con amplitud. ¿Ya? Muy bien. Pero Jesús, una de las cosas que se encargó fue enseñar sobre la resurrección. Por eso que allí en el capítulo 20 de Lucas, del versículo 34 al 38, Jesús va a resumir lo que es la resurrección cuando está hablando con los saduceos. Primeramente le va a decir, la resurrección es una realidad, no es un cuento de hada, no es un engañamuchachos. La resurrección es una realidad. Y por lo tanto, va a decir el Señor, quiero que sepan, porque le habían preguntado, bueno, si usted cree en la resurrección, cuando se levante esta mujer y se levanten los hombres, 7 hombres que se casaran con esta mujer en la resurrección, ¿de quién será mujer? Si va a ir resurrección, ¿se van a quitar a la mujer? Entonces, claro, quisieron, como les dije, quisieron poner al Señor en ridículo. Entonces Jesús le va a responder y le va a decir, número 1, los resucitados no se casarán. Entonces el matrimonio solamente es para acá, para esta tierra. Escuchen por favor los solteros, el matrimonio solo es para esta tierra, no es para allá, solo por esta tierra. Y ahora, escuchen también los solteros. Si usted es un soltero mayor y usted ya no tiene esperanza de casarse, no se preocupe. No diga, ¿y ahora quién será mi esposo en la eternidad? Ya no. Olvídese, ya no se preocupe. Usted, porque algunos por ahí he escuchado, ¿no?, que ahora que se mueren sin mujer, se mueren sin marido, ahora ¿cómo van a pasar la eternidad sin marido, sin mujer? Mire, tranquilo, acá Jesús dice, en la resurrección no se casarán. No, ya no se casarán. ¿Por qué? Porque es en esta vida que la gente se casa y se da en casamiento. Segundo,
Luego dice, los resucitados ya no podrán morir. Es otra cosa, otra revelación importante. Los resucitados ya no podrán morir. No van a morir. Ya no van a poder, no van a morir. No lo harán. Y por eso es que ya no se van a casar. ¿Y por qué aquí sí nos casamos? Porque nosotros morimos. Imagínense que si nosotros morimos y no dejamos descendencia, obviamente, entonces el pueblo que hace, el mundo sería cada vez más chico, más chico, más chico y más chico, y finalmente se extendería todo. Pero como el mundo tiene que seguir, el mundo tiene que seguir creciendo, el mundo tiene que seguir adelante, por eso vienen los matrimonios. Pero en la resurrección ya nadie va a morir. Ya nadie va a morir. Y por eso estará poblado con la misma gente todo el tiempo. Ya no van a nacer hijos, ya no, porque no va a haber matrimonio. ¿Qué más? Dice, serán iguales a los ángeles. Y ahí ya nos damos cuenta que en el mundo de los espíritus, en el mundo de los ángeles, no hay matrimonio. Ahí no hay un alcalde que les case, ahí no hay un pastor que los case. Ahí no hay, ahí no hay nada de eso. Porque es otra dimensión de vida. Es otro sistema de vida mucho más grande, más superior que esto, obviamente. Entonces, serán igual que los ángeles. Ahora, ¿qué más dice? Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces nos convertimos en hijos de Dios. Ahora somos hijos por la fe a través de Jesucristo. Pero en la resurrección dice que seremos hijos. ¿Por qué? Porque vamos a ser hijos eternos. Ya no vamos a ser esos hijos que ahora estamos allí, que Señor, por favor, que no me quiero morir. No, ahora en la resurrección seremos hijos eternos porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de la resurrección. Gloria al Señor. Entonces, y esto es importante entender cómo el Señor va a explicar y va a enseñar acerca de la resurrección, que es una realidad. Escucha, hermano, la resurrección es una realidad. Es una realidad. El Señor lo ha expresado, lo ha enseñado de esta manera. Y luego el Señor va a decir, ¿saben? Yo quiero que ustedes sepan que esa resurrección también va a pasar conmigo. Yo también tengo que pasar por esa resurrección. Yo mismo tengo que pasar esa resurrección. Pero a diferencia de los resucitados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿se acuerda que en el Nuevo Testamento también hay resucitados en el misterio de Jesús? ¿Se acuerda cuántas personas resucitaron? Bueno, resucitaron varios. Primero resucitó la hija de Jairo, ¿se acuerda? Y después resucitó el hijo de la viuda de Naín. Y después, ¿quién resucitó? Lázaro, claro, Lázaro. Ya estaba 4 días allí en la tumba y se levantó por el poder de Dios. Pero ese tipo de resurrecciones son parecidas a las resurrecciones del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son resurrecciones que eran sombra nada más del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer con las personas y cómo puede traer a la vida. Y Jesús demostró que Lázaro ya estaba 4 días y sin embargo lo sacó, lo levantó sano y bueno. Gloria a Dios. Entonces aquí Jesús va a decir, yo mismo voy a pasar por la resurrección, pero no por esa resurrección del Antiguo Testamento y ahora que pasó con Talita y con mi amigo Lázaro. No, sino con otro tipo de resurrección. Y Jesús va a hablar y va a enseñar acerca de que Él necesita morir. Él va a morir y luego a Él lo van a matar las autoridades, pero Él va a resucitar. Le voy a mencionar 2 pasajes nada más. Dice en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús está hablando de la resurrección como algo natural. Está hablando de la muerte como algo natural y está hablando de la resurrección como algo natural. Los creyentes, los hijos del Señor, los que creen en el Señor, debemos creer esta promesa del Señor, esta doctrina, que nosotros no debemos afligirnos cuando estamos frente a la muerte, porque debemos que saber que después de la muerte, ¿qué viene? La resurrección. Es un hecho real. Así como la muerte, escuchen, míreme bien, así como la muerte es real, la resurrección también es real.
También, solamente que tiene su tiempo. Pero Jesús va para que nosotros tengamos fe y esperanza, para que estas generaciones puedan confiar en la realidad y la verdad y la veracidad de la doctrina de la resurrección. Jesús va a decir, yo voy a pasar por eso. Yo voy a pasar por esta etapa de la resurrección y voy a resucitar así como van a resucitar después todos los hijos de Dios. Amén. ¿Ah? Bien, muy bien. El segundo versículo que quiero mencionarlos está en Mateo 12:38. Dice allí, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena durante 3 días, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. La gente le había pedido una señal. Jesús dijo, no hay señal, pero la señal que le voy a dar es lo que pasó con Jonás. Y punto. Y no hay más. Y por lo tanto, y eso pasó con el Señor. El Señor sufrió, sabemos todos, sabemos lo que le pasó al Señor en esa semana tan dura y tan difícil, pero finalmente el Señor murió. Pero no se quedó allí, sino que el Señor resucitó. Y Jesús va a decir allí, yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar, gloria a Dios. Así que Él sabía que se iba a levantar porque Él sabía lo que era la resurrección. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero luego Jesús va a enseñar que la resurrección no se va a dar así por arte de magia. No. Sino que Él es el autor de la resurrección. En Él las personas van a resucitar. En Él toda persona va a resucitar. Y vamos a mencionarle algunos versículos solamente. Dice ahí en Juan capítulo 11, del versículo 24 en adelante, justamente viene el diálogo de Marta con Jesús y Marta le va a decir, yo sé, Señor, que ellos van a resucitar, mi hermano resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección. Y le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ahora escuche esto, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? No morirá eternamente. ¿Qué está diciendo el Señor? Sí, de todas maneras nos vamos a tener que morir. Todas las personas nos vamos a tener que morir. Jóvenes, muy jóvenes, adultos, muy adultos, ancianos, muy ancianos, todos nos vamos a tener que morir. Al final te vamos a tener que partir, porque así está establecido. Pero el problema no es partir, el problema es, ¿cree usted en la resurrección? ¿Está usted creyendo en la resurrección? Porque dice, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Las personas que están en Cristo, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel que vive, usted está vivo, yo estoy vivo, los que estamos allí estamos vivos. Pero dice, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué está diciendo? Vas a morir, pero no eternamente, porque has creído en mí. Entonces ahí viene lo interesante. Jesús es el que resucita, el que trae resurrección a los muertos. Gloria al Señor. ¿Qué más? Otro pasaje en el versículo número 39 de Juan 6, el versículo 39 de Juan 6 dice así, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿en quién? En el Hijo, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez, y yo le resucitaré en el día, ¿en qué día? Postrero. ¿Cuál día postrero? Hay un día especial para eso. Hay un día que va a suceder, hay un día que va a ocurrir. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la pregunta es aquí, ¿quién trae la resurrección? ¿Quién produce la resurrección? Jesucristo. Jesucristo es el que va a resucitar a las personas. Por eso usted tiene que poner su confianza en Jesucristo. Por eso usted tiene que poner su fe en Jesucristo. Porque es en Jesucristo que usted va a resucitar. Y eso usted tiene que creer. Usted tiene que estar seguro. Por eso la palabra tiene que estar firme, metida ahí en su mente y metida en su corazón, metida en todo su ser. Y debe creer que la resurrección es una realidad y quien lo va a hacer es Jesucristo. Él es el autor de la resurrección. Ahora, obviamente Jesús había enseñado que él iba a morir. Entonces, cuando él murió, se dio la resurrección de Cristo. Cuando él murió, vino el tercer día, dice el pasaje, y entonces encontramos la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesucristo es un tema central de suma importancia en el Nuevo Testamento. Este hecho afirma la divinidad de Jesucristo, marca las palabras y las obras de su ministerio con el sello de la aprobación de Dios y abre la puerta para la futura resurrección de los creyentes. Miremos, cuando nosotros miramos rápidamente la resurrección de Jesucristo, que fue real. Escucha, no fue una resurrección en el espíritu, fue una resurrección que es volver a vivir. Fue en el cuerpo. Y por eso nosotros tenemos una secuencia allí de los eventos de la resurrección. Primero dice que ¿cómo fue esa secuencia? Primero, Jesús resucitó el primer día de la semana. Segundo, fue anunciada por los ángeles. Le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis al que vive? No está aquí. No está aquí. Tercero, los discípulos se rehusaban creerle a las mujeres que le habían dicho, hemos visto al Señor, nos ha hablado. No te creemos. Ustedes son mujeres. No creemos. Y entonces habían rehusado. Y cuarto evento, finalmente Jesús se presenta a los discípulos y cuando ven la evidencia y cuando todavía estaban pensando, porque Jesús le dice, ¿qué? ¿Ustedes creen que están viendo un espíritu? Yo soy, mire mis manos. Entonces, claro, y todavía aún así no creían, dice la Escritura, aún así no creían. Entonces le dijo, ¿tienen algo que comer? Bueno, lo mejor que tenían allí, el pescado lleno de espinas. Y entonces le trajeron al Señor no sé qué tipo de pescado le trajeron al Señor. Y allí el Señor comió delante de ellos. Bueno, entonces fueron eventos y claro, un espíritu no come, pues, ¿no? Este era Jesús, había resucitado. Hermano querido, por eso este tema es relevante para nosotros, porque nosotros tenemos que entender la importancia de la resurrección. Si Jesús ha hablado de la resurrección y Él ha muerto y Él ha resucitado y ha resucitado con ese cuerpo sobrenatural, entonces cuando Él habla sobre la resurrección de los creyentes es una realidad porque Él mismo se levantó de los muertos. Porque Él mismo se levantó de los muertos. Aunque han habido muchas personas que han querido echar sombra a la resurrección, pero sin embargo, hermano, aún así, por encima se ha abierto paso la verdad de la resurrección y la iglesia sigue creyendo en la resurrección. Muy bien, ahora, ¿qué más podemos ver aquí? El significado de la resurrección. ¿Cuál es el significado de la resurrección del Señor? Podemos decir que la resurrección de Jesucristo fue una demostración del poder de Dios. Claro, porque en Efesios 1:18 al 20 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ese poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Ahora se entiende?
Entonces, aquí lo primero que vemos es que el poder de Dios se manifestó en la resurrección. El poder sobrenatural de Dios se dio que se levantara Jesucristo de los muertos. Y eso es lo que dice, Pablo va a decir, ese poder de Dios que se manifestó en la resurrección de Cristo, según él dice, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Ese poder se manifiesta en nosotros. Gloria a Dios. Así que ese poder sobrenatural, hermano querido, está al alcance de los creyentes. Pero lo que quiero aquí resaltar es que hay un poder sobrenatural que levanta de los muertos. Hay un poder sobrenatural. Pero ¿qué más? También esta resurrección del Señor demuestra primeramente el poder de Dios, el Padre. Después demuestra el poder del Espíritu Santo. Mire todo lo que operó, cómo la Trinidad estuvo presente allí en la resurrección y también estará presente en la resurrección de los muertos que son de Cristo, todos los que han creído en Cristo en primer lugar. Mire cómo el Espíritu Santo también estuvo allí presente en la resurrección de Cristo. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y esto es interesante porque dice que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó? Dice el Espíritu. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Si ese mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¡Wow! Ahora uno dice, pero Jesús dice que Él es la resurrección. Claro, Él es la resurrección. Si Él dice que el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, eso es lo que Él dice. Pero Él dice que Él va a resucitar, sí, pero Él no lo hace solo, también está el Espíritu, como sucedió con Él. Estuvo el Padre allí en la resurrección de Cristo y ahora vemos al Espíritu Señor, del Espíritu Santo allí, también presente en la resurrección. Gloria a Dios. ¿Qué más? Y también vemos el poder de Jesucristo. O sea, no solamente vemos el poder del Padre, el poder del Espíritu Santo, sino también en él el poder de Jesucristo. Dice allí en Juan 10:17, Juan 10:17 en adelante dice, por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Dice, yo lo voy a volver a tomar. Voy a morir y yo mismo voy a volver a vivir, porque yo tengo ese poder para hacerlo. Y en Juan 2:18 en adelante dice, allí, cuando Jesús está respondiendo una pregunta, dice, ¿qué señal nos muestras? Le preguntan a Jesús, ¿por qué haces estas cosas? Jesús dice, destruir este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Dice, ahora bien, hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que Jesús está diciendo, yo voy a reedificar, yo lo voy a levantar, yo lo voy a construir de nuevo. ¿De qué está hablando? De la resurrección de Él. Entonces, en la resurrección de Cristo intervino el Padre, intervino el Hijo y intervino el Espíritu. Gloria a Dios. Y se levantó. Eso mismo va a suceder en la resurrección. Por eso, hermano querido, nosotros tenemos que entender que la resurrección es una realidad porque Dios ha establecido en su plan eterno que haya resurrección. Y usted tiene que agradecer a Dios porque usted que está en Cristo, usted que está en el Señor, tiene que vivir siempre entendiendo aquello que es importante. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante para el creyente? ¿Por qué es importante que nosotros creamos en la resurrección?
Bueno, primero porque es la base de la fe. Nosotros, dice el apóstol Pablo en Corintios, 1 de Corintios 15, versículo 14 en adelante, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dice, de nada sirve creer en Jesucristo, de nada sirve creer en el Evangelio, de nada sirve creer si no hay resurrección. La resurrección es el fundamento de la vida del cristiano. En la resurrección se cumple todo lo que Dios ha dicho, todo lo que el Señor ha dicho se cumple, y por eso es importante que nosotros creamos en la resurrección. Si Él ha dicho que vamos a ser salvos, claro, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó de los muertos y Él entonces, ahora Él no está muerto, Él no es un gran pensador, que bueno, que todo está allí. No, Él es el Señor. Y Él nos ha enseñado, aquí por su palabra, nos ha enseñado que la resurrección es una realidad y por lo tanto la salvación también lo es. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dijo sucedió, porque todo lo que Él enseñó sucedió y con su resurrección lo ha confirmado. Y si Él dice que hay perdón de pecados es porque hoy Él está vivo. Si Él dice que Él te puede salvar, pues porque hoy Él está vivo. Y si Él dice que hay resurrección es porque Él está vivo. Él no está allí en la tumba, Él está vivo. Y todo lo que está diciendo es porque Él está vivo. ¿Qué más? ¿Por qué más es importante la resurrección? Porque es la base de la justificación del creyente. Del creyente. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Dice el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el versículo 25 de Romanos 4 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién te va a condenar si Cristo te ha justificado? ¿Quién te va a señalar como hombre perverso, mujer perversa? ¿Quién te va a señalar si Cristo te ha justificado? El Señor nos ha justificado, el Señor nos ha restaurado y por lo tanto somos hombres nuevos. Usted crea en eso al Señor, créele a Cristo. Ahora, entonces, por eso, ¿y qué más? Voy terminando. Es la base de la esperanza del cristiano. Es la base de la esperanza del creyente. En 1 Corintios 15, 19 va a decir, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta? Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecerán. Si en esta vida solamente esperamos de Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Nuestra esperanza está en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, entonces, si nosotros, hermano, al venir a Él, nosotros hemos creído que nos ha perdonado. ¿Por qué hemos creído? Porque Él está vivo y nos ha absuelto de todo pecado. Y es más, también aquí vemos que es la base de la resurrección de los creyentes. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sabe por qué usted muere? Porque usted es hijo de Adán. ¿Sabe por qué yo voy a morir? Porque soy hijo de Adán. ¿Y sabe por qué los hombres siguen muriendo? Porque todos somos hijos de Adán. Pero cuando nos volvemos hijos de Cristo, cuando nacemos de nuevo, entonces seremos hijos de Cristo y por lo tanto en Cristo todos se van a levantar, todo ser humano se va a levantar, pero el hecho es que unos para vida y otros para confusión y vergüenza eterna, para condenación eterna. Ahora, el próximo domingo explicaremos
el por qué unos para una cosa y lo otro para otra cosa. Pero aquí la esperanza es que usted y yo tenemos resurrección en Cristo. Mi amado hermano y amigo que usted está allí, usted ya está en Cristo. Usted está caminando de verdad en los caminos de Cristo. Usted ya se ha rendido al Señor. Dice, yo soy la resurrección. Usted tiene que estar en Cristo. Usted tiene que estar en el Señor. Nosotros, hermanos, nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. No vamos a vivir para siempre. Recuerde esto, no vamos a vivir para siempre en este mundo. En este mundo, cualquier momento nos vamos a ir. Pero nuestra esperanza es la resurrección, porque después de eso vamos a empezar a vivir. Esto solamente es un ensayo de la vida. Esta vida es un ensayo de la vida, nada más. Pero la vida que vamos a vivir es después de la resurrección. Esa es la vida que toda persona debe lograr alcanzar, pero lo alcanza ahora. En esta vida lo alcanza. En esta vida saca su pasaporte para la eternidad en Dios. Es en esta vida que saca el sello que dice sellado para la vida eterna. Aquí es ahora, hermano querido. Así que usted permanezca fiel al Señor. Y si usted, mi amigo, todavía no está en Cristo, yo le animo en esta hora que diga, Señor, usted me dice, ¿qué hago? Bueno, sencillamente diga, Señor, yo me rindo a ti. Yo me entrego de todo corazón y decido ser tu hijo, decido ser tu siervo, decido ser tu discípulo, decido seguirte. Muy bien, entonces esa es una decisión suya, porque entonces usted estará garantizando su resurrección para vida. Muy bien, si hay alguna persona allí que tiene ese deseo de tener esta esperanza de vida, esta esperanza de la resurrección, usted necesita estar en Cristo. Él nos da la esperanza de la resurrección. Él nos da la esperanza. ¿Quiere poner su confianza en Jesucristo? ¿Quiere poner su confianza en que usted resucitará? ¿Quiere poner su confianza? Muy bien. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Y si usted todavía no está en Cristo, primeramente voy a orar por las personas que van a poner su confianza en Cristo. ¿Para qué? Para que puedan resucitar. Ahí cierre sus ojitos. Si se puede poner de pie, mejor. Sí. A veces estar de pie ayuda mucho a nuestra devoción a Dios. Todo el día estamos sentados. Hoy en día que estamos metidos en la casa, paramos más tiempo sentados. Un tiempo allí de devoción. Diga esta oración conmigo. Señor, gracias por la resurrección, porque Cristo nos garantiza la resurrección. Y ahora entiendo que la resurrección lo hace el Padre, el Espíritu y Jesucristo. Ahora entiendo que la resurrección es una realidad. Dios, yo quiero vivir con esperanza. Quiero vivir entendiendo que después de esta vida está la vida real, la vida eterna. Dios, te entrego mi vida. Te entrego para ahora y para siempre. Yo quiero vivir en la eternidad. Yo me arrepiento de la vida que he llevado y ahora decido caminar bajo los principios de Dios, bajo las normas de Dios, bajo la visión de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te recibo como el Señor de mi vida, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Usted, hermano, que está allí, dígale al Señor, Señor, ayúdame a caminar todos los días de la vida. Y que la atmósfera de muerte que hay en esta sociedad y en el mundo entero no dobleguen mi fe. Que yo sepa, Señor, que la resurrección de Cristo es mi garantía, es mi esperanza. Cualquiera sea la edad
que ha decidido llevarnos, nuestra garantía es que estamos en ti. Nuestra garantía, Señor, es que estamos en ti y en ti hay resurrección. Tú has dicho, no morirá eternamente. Lo creo y yo acepto y vivo por ella en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, amado hermano. Así que vamos ahí a vivir cada día con esperanza. Y si alguien por allí no tiene esperanza, hable de la resurrección. En Cristo hay esperanza. Dios me lo bendiga mucho. Ningún poder, ninguna paz me arrebatará, me arrebatará. Buenísima es la palabra del Señor. Te desafío a poner tu fe, tu confianza, tu esperanza en el autor de la resurrección, que es Cristo Jesús. Ahora te quiero dar una promesa para este día. Ahora que vamos a ofrendar, ahora que vamos a diezmar, ahora que vamos a dar para la obra misionera y para el proyecto de la iglesia de construcción. Mira lo que dice el libro de Oseas, el capítulo 2, el versículo 15. Allí le devolveré sus viñas y transformaré su valle de penas en entrada hacia la esperanza. Ella me responderá allí, cantando con gozo, tal como en los días de su juventud, como en el día cuando la saqué de Egipto. Les invito ahora a lo que usted ha consagrado. Allí, como ya es habitual como familia, vamos a ofrendar lo que el Señor nos ha bendecido en estos días. Vamos a ofrendar y vamos a presentar esta ofrenda delante del Señor. Padre Celestial, con esta promesa de que las circunstancias, los tiempos difíciles, los días oscuros, tú lo vas a transformar. Tú vas a abrir nuevas oportunidades de esperanza. Oramos, sabiendo que tú eres nuestra esperanza, no solamente en la eternidad, para la eternidad, sino también en el presente. Señor, en el nombre de Jesucristo, consagramos lo que tú nos has bendecido, lo que tú nos has dado, lo que tú, Señor, nos has proveído, porque tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el Shaddai, tú eres el proveedor. Consagramos esta ofrenda y consagro cada ofrenda familiar, cada diezmo. Consagro, Señor, cada aporte misionero, cada aporte para la construcción de tu obra. Lo consagro, Señor, en el nombre de Jesús, y bendigo esa iglesia generosa, esa iglesia dadora, esa iglesia que da con alegría, Señor, pidiéndote que tú sigas, Señor, trayendo esperanza a su vida financiera, transformación a su vida financiera. Oramos, Señor, pidiéndote, Señor, que tú, Señor, multipliques, Señor, las bendiciones en cada hogar, y no solamente en las familias, no solamente en los hogares, sino también en nuestra nación, en los pueblos y en toda persona, Señor, que necesita, Señor, de esa esperanza material, esa esperanza financiera. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Vamos a despedirnos sin antes decirles: manos a la obra hasta terminar toda la obra. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las FMs y la expansión misionera. Muchas gracias por conectarse esta semana a nuestras transmisiones en línea que tenemos, y declaramos que esta semana es una semana llena de esperanza para usted. Y quédese ahí conectado, porque seguimos con el programa Higuín Virtual. Bendiciones. Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar, el Señor resucitó.
celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar. El Señor resucitó. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar.